Así que el propósito de Dios es lograr la edificación del cuerpo de Cristo. Esto involucra un aspecto en conjunto e involucra también un aspecto individual. En conjunto, Dios quiere lograr que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo el verso 13 es lo que Dios quiere lograr en conjunto en nosotros como iglesia. Individualmente, Dios quiere lograr que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. El verso 14 es lo que Dios quiere lograr en nosotros individualmente. Porque cuando logre esto individualmente, eso va a contribuir a que todos en conjunto lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Usted ve que el apóstol Pablo compara la iglesia del Señor con un cuerpo. Porque así como un cuerpo tiene muchos miembros, tiene muchas partes, tiene el corazón, los pulmones, el hígado, así la iglesia del Señor tiene muchos miembros. Cuando todos los miembros, la parte del cuerpo, están funcionando bien, entonces el cuerpo entero como conjunto funciona bien. Por eso Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que utilizan con astucia para engañar las altimañas del error. Todo esto es falsa doctrina. Entonces Dios no quiere que seamos engañados con falsa doctrina, sino que Dios quiere que aprovechemos la doctrina que por eso nos ha dado dos ministerios para la enseñanza, apóstoles, pastores y maestros. Esto es sana doctrina. Y eso es lo que Dios quiere lograr. Por eso son importantes estos ministerios. El propósito que Dios quiere lograr es la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra edificación es la palabra griega oikodomé, que quiere decir es el acto mismo de construir una casa o un edificio. Este es un término muy utilizado por Pablo. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, Pablo dice, vosotros sois edificio de Dios. En la construcción de esta casa, de este edificio, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aquí está envuelto el mismo Cristo, porque es su cuerpo. Ok, ahora, ¿cómo debe ser el producto final de un edificio en el cual el mismo Dios está envuelto en su construcción? Por ejemplo, podemos decir que ese edificio debe de ser, el producto final debe de ser un edificio fuerte, porque es Dios el arquitecto y constructor. O sea, no debe de ser fácil de derribar, no debe de ser fácil de colapsar, no debe deteriorarse fácilmente, debe de ser fuerte. Segundo, debe de funcionar bien, debe de funcionar. Debe cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Y tercero, podemos decir que debe de ser hermoso. Porque este edificio es el cuerpo de Cristo y Cristo mismo es hermoso. Entonces debe ser fuerte, debe de funcionar y debe de ser hermoso. Ahora, ¿cómo se logra la edificación del cuerpo de Cristo? Se logra principalmente a través de la enseñanza de los pastores y maestros.
Por eso estos dos ministerios son de suma importancia. A través de ellos se logra la edificación, principalmente a través de ellos. La edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, para que veamos algo. El apóstol Pablo dice aquí, seguid el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Procurar la profecía. ¿Por qué? Porque él compara la profecía, por ejemplo, con el hablar en lengua. Y dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, y nadie le entiende. Nadie le entiende. Al que habla en lengua nadie le entiende a menos que haga un intérprete. Aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación. O sea, ¿por qué la profecía es importante? Porque el que profetiza se entiende y cuando la iglesia entiende es edificada. Ahí podemos ver la conexión. La profecía se entiende, el que profetiza, y cuando entendemos la profecía, la iglesia es edificada. También es exhortada y es consolada. Todo esto se produce a través del entendimiento. Entonces esto es crucial, entender. En el proceso de la edificación del cuerpo de Cristo, entender es una parte elemental. Y eso es importante. Así que en el proceso de la edificación del cuerpo de Cristo, entender es una parte clave. Por ejemplo, en la Torre de Babel, ellos estaban construyendo la torre, toda la tierra tenía una misma lengua, pero cuando Dios descendió y confundió las lenguas, ninguno podía entender a su compañero. Cuando uno le pedía al otro en español, pásame un ladrillo, el otro le contestaba en inglés, what are you talking about? No podían entender. Entonces se detuvo la obra. Entonces, la falta de entendimiento detiene, en el caso de la Torre de Babel, se detuvo la obra. En el caso de la iglesia, la falta de entendimiento retrasa el proceso de edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entender, por ejemplo, Dios quiere que entendamos este conocimiento, el conocimiento del Hijo de Dios. Dios se reveló a través de Jesucristo y Dios quiere que los conozcamos a través de Cristo. Y quiere que entendamos este conocimiento que viene a través de la enseñanza de los pastores y maestros. Es por eso que usted ve que los buenos pastores y maestros constantemente están edificando a la iglesia a través de la enseñanza gloriosa del Evangelio de Cristo. Constantemente con buena enseñanza, con buena palabra, con buena doctrina, están enseñando, edificando a la iglesia. Porque es importante, porque Dios quiere que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y que entendamos. Si no entendemos, se retrasa el proceso de la edificación. El primer punto importante en el proceso de edificación es entender. El segundo punto importante está en los versos siguientes, Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad, este término, siguiendo la verdad, es la palabra griega eleteuo, que quiere decir hablar la verdad. Hablar la verdad. Así que, hablando la verdad en amor, esto es importante. Mucha gente habla la verdad, pero cuando tú hablas la verdad en amor, con amor, sucede lo siguiente. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos. Hablar la verdad en amor nos hace crecer. En todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza. De quien todo el cuerpo, esta es la iglesia,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. O sea, esto es lo que sucede cuando hablamos la verdad en amor, cuando practicamos el amor, crecemos y nos ayudamos mutuamente, así como el corazón, los riñones, los pulmones, se ayudan mutuamente. Así también nosotros en las relaciones con nuestros familiares en la iglesia, cuando lo hacemos en amor, crecemos y nos ayudamos mutuamente. Hablar en amor, hacer las cosas por amor. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para para ir edificándose en amor. Entonces, fíjese que Pablo utiliza aquí los dos términos. Él usa el término crecimiento para referirse a lo que sucede, a la edificación, crecimiento, para que crezcamos. Y también utiliza el término edificación, los dos términos. Así que el segundo punto clave en el proceso de edificación es el amor. El amor. El primer punto clave es entender, el segundo es el amor. El amor edifica, el amor hace crecer, da crecimiento, el amor construye. Así que eso es lo que sucede cuando hacemos las cosas en amor, cuando hablamos la verdad en amor. El primer punto en el proceso de edificación es entender. El segundo dijimos que es el amor. El tercero, vamos a Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es impresionante la forma, la importancia que tiene la forma en que nosotros hablamos en el proceso de edificación. Debemos de cuidar la forma de hablar. Fíjese lo que dice Efesios 4:15, el verso que ya leímos anteriormente. Sino que hablando la verdad en amor crezcamos. El hablar la verdad en amor nos hace crecer. Hay que cuidar las palabras. Nosotros debemos de llenar nuestra boca de la palabra de Dios, hablar palabras y promesas de Dios uno con otro y hablarnos exhortación unos con otros. Es muy importante la forma, las palabras, muy importante en el proceso de edificación. Porque cuando nosotros hablamos palabra buena, palabra de Dios, esa palabra buena, esa palabra trae edificación, trae edificación. Y esa edificación da gracia a los oyentes, a los que la oyen. La palabra buena edifica y da gracia a los que la oyen. Por eso es importante llenar nuestra boca, nuestro vocabulario con buena palabra, buena conversación, porque da gracia. Y la gracia, vamos a ver algo acerca de la gracia. Primera de Corintios 15:10, dice Pablo, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios yo he trabajado más que todos los apóstoles. Increíble. ¿Ya? La gracia me ha fortalecido de tal forma que yo he trabajado más que todos. No yo, no es por mi fuerza, no es por mi poder, es la gracia de Dios conmigo. O sea, en otras palabras, la gracia de Dios en el Nuevo Testamento tiene muchas aplicaciones, pero una de ellas es que fortalece. La gracia da fuerza. Cuando tú hablas palabra de Dios, palabra buena,
edifica y esa edificación da gracia, da fuerza a los oyentes. Por eso es importante. Entonces, el tercer punto es la gracia de Dios.